Todo Rabá Daniel. Amén. Muchas gracias. Le damos a nuestro Padre de los cielos. Podemos decir en este momento, Shabbat Shalom Aleinu, Shabbat Shalom Aleichem, Shabbat Shalom al Sham, a los que están también allá, a los que están tras la transmisión, así también los saludamos desde aquí. Y ese es un día precioso que el Eterno nos da a través de este tiempo de Shabbat, que realmente, como venimos hablando del Shabbat, un día apartado, algo especial, ¿no es cierto? Y cada Shabbat es especial, más allá de que tengamos un propósito, algo para diseñado en nuestro quehacer, pero el Eterno siempre nos sorprende con cosas preciosas justamente para cada Shabbat, ¿no? Así que bueno, hoy día vamos a transitar, si el Eterno nos permite, un tramito como reflexión, porque ya la Yeshivá fue transitada y bueno, se compartió un poco más de lo que nosotros podemos tomar para el tiempo de reflexión. Bueno, por hoy día la parashá lleva el nombre de Kitizá, que traducido sería cuando tomes, porque comienza en este momento hablándole para hacer algo allí que le solicita el Eterno. Bueno, pero no es de lo que vamos a hablar de un tema que es de alguna manera distinto a lo que hemos compartido en veces anteriores, ¿no? En el año anterior, en esta misma oportunidad. Y el año anterior tomamos ese acontecimiento que pasó con el becerro de oro. Entonces, este año no vamos a tomar esa parte, vamos a tomar otra, es como una continuación. He tomado simplemente una porción que tiene que ver cómo participamos en el Shabbat anterior, no el anterior, sino dos parashas atrás, donde vimos un desarrollo del Mishkan, del santuario, ¿no? Donde vimos que había un tópico, digamos así, un tipo justamente de la redención de Yeshua desde el llamado de la entrada al lugar del santuario con esos 4 pilares justamente, que da la idea sino el llamado a los cuatro confines de la tierra, ¿no? A los 4 puntos cardinales, y así fuimos trazando, ya lo vamos a ver, un proceso hasta llegar, digamos, una manera a través de la redención de Yeshua, justamente a través del lavado de la palabra, y llegamos a la presencia del Eterno. Y hoy día, como vamos a ver, vamos a tomar una pequeña porción donde tiene que ver con un elemento que está allí, le llaman mueble, pero es una forma de llamarlo así, ¿no? El lavacro ese, si nos da tiempo también de otro altar del incienso también, si nos da tiempo. Bueno, esta parte del resumen de la parashá la voy a pasar por alto para quedarme justamente con más tiempo para justamente entrar a la reflexión. Bien, vamos entonces a tomar del capítulo 30, del Shemot, Éxodo 30, los versículos 17 en adelante, un poquito más allá de lo que comenzó la parashá para este día, ¿no? Bien, y dice así: y Yahweh habló a Moshe diciendo: harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse, y la pondrás entre la tienda de reunión y el altar. Luego colocarás agua en ella, y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar, para ofrecer a Yahweh la ofrenda ígnea, se lavarán con agua y no morirán. Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Bueno, acá estamos viendo esto así como para hacer una introducción y ver que esto lo habíamos compartido, esta misma imagen en una parashá anterior, ¿no? Y ahí vemos justamente yo le he puesto este camino así con esas flechas indicando justamente un llamado primeramente, como les decía recién, a las naciones justamente, un ingresar justamente al santuario, pasando allí por el primer punto justamente, ese altar del holocausto, ¿no? Del sacrificio, símbolo justamente del sacrificio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Luego estamos en ese punto donde vamos a hablar de ese
mueble, ese elemento allí de cobre, de bronce justamente, con agua. De ahí vamos a empezar a hablar. Y después, bueno, seguíamos, no es el tema de hoy día, pero seguíamos justamente, posiblemente alcancemos, porque hoy relata un poco también dentro de ese lugar santo, que se llama, ese lugar apartado allí, donde hay también, además de la menorá, además de los panes de la propiciación, la mesa de los panes de la propiciación, también un altar de incienso. Si nos da tiempo, llegaremos, hay algo también precioso, algo tipo justamente de lo que nosotros deberíamos también de hacer día a día. Pero bueno, esto se lo muestra esta imagen para que la vayan ubicándose. ¿Cómo es este proceso? Muchos, como decíamos en otras oportunidades, cuando vienen de algún ambiente que no están acostumbrados a tomar estos elementos que son proféticos, por ahí no los asocian, porque claro, toman el Mishkan o el santuario como algo histórico. Es más, hay lugares donde uno puede ir a verlo, a estar, se ha hecho maquetas uno a uno, digamos así, reales. Hay en Estados Unidos hay una, en Israel hay otra. Entonces, es precioso el poder estar allí justamente. Yo conozco la que está justamente en Estados Unidos, en Orlando. Pero de todas maneras, es precioso como uno puede ver más allá de lo que se relata, de lo que se transmite justamente en el oficio, como oficiaban los Cohen, los sacerdotes, la figura profética mirando a Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, y nos sorprende, y nos vemos, y vemos justamente cómo el plan de redención a través de Yeshua HaMashiach se manifiesta también acá en cada elemento. Hablábamos que hay de todo para compartir, de los componentes que están, de los muebles que le llamamos, cómo están hechos, de cómo están los colores, todo. Bueno, entonces eso lo traigo nuevamente para que veamos, y vamos a pasar a ese segundo elemento que justamente, bueno, esta es otra forma de verlo, así como una maqueta exterior, y bueno, esta la compartí, de aquí voy a arrancar justamente. Entre el altar de cobre, ahí está apuntando esa flechita justamente, el altar de cobre y la puerta del lugar santo estaba la fuente, apunta a la fuente de bronce, ¿no? Entre el altar de cobre y la fuente, entre el altar de cobre y la puerta del lugar santo estaba la fuente de bronce, que es de la cual vamos a hablar, que contenía el agua para las purificaciones de los Cohen. Esta agua es el simbolismo, como decíamos, participamos, les comenté algo en esa para allá, pero ahora vamos a profundizar, es el simbolismo de la palabra del Eterno. Esta fuente era de bronce pulido y espejos que habían sido donados por las mujeres, lo cual permitía verse al Cohen. Aplicando a nuestras vidas nos permite ver si tenemos manchas que retirar para mejorar nuestro aspecto. Bueno, eso es lo que compartimos en su momento. Ahora vamos ya, esta es otra imagen de ese lavastro, de esa forma, de otra forma. Hay distintas, formas de presentarla, porque de alguna manera el que estaba en el Mishkan era distinto al que estaba hecho después por el templo de Salomón. Evidentemente el del Mishkan, tomemos en cuenta que eso era transportable, o sea que uno cuando ve en otra imagen traje esta porque entiendo por lo que he podido investigar que es la más adecuada a lo que parecía que realmente era, ¿no? Entonces, bueno, esta era transportable, la otra era más grande, más suntuosa, más ornamentada, la que estaba en el templo de Salomón, ¿no? En dos partes, digamos así. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente que estamos hablando, la cual vamos a hablar un poco, que era un receptáculo de bronce colocado sobre una base también de bronce, justamente, como si fueran dos partes, pero formando una sola, ¿no? Contenía el agua para la acción de purificación por medio de el agua se realizaban los coaín, ese lavado. Eso era algo ritual, está bien, pero justamente a lo que vamos es de que vemos que los simbolismos que siempre marcamos, el agua justamente está marcando de la Torá, por la cual nos lavamos, por la cual nos preocupamos, por la cual justamente vamos a ver un poquito más adelante que el formato que tenía exteriormente este elemento, este mueble, era como un espejo. Es más, había sido hecho, como puse anteriormente, con los espejos donados por las mujeres, de alguna manera. Bueno, entonces eso nos permitía, o les permitía al Cohen, o nos permitía a nosotros como Cohen también reflejarnos y vernos justamente que reflejo cómo estamos con la Torá, ese simbolismo precioso. De eso es lo que tenemos que tener presente. Por eso es que cuando muchos dejan de lado la Torá, la palabra que el Eterno nos da para limpiarnos, para transitar en purificación, en Kedushá, hay un problema allí, hay un problema. Es más, cuando leímos recién justamente
vimos justamente que lamentablemente hay un proceso que dice morirás si no estás lavado. ¿Por qué? Porque no tendrás la posibilidad, porque si no estás haciendo los mandamientos que el Eterno nos provee para que nos vaya bien, pues vamos a tener problemas. Entonces por eso se simbolizaba este proceso que los Cohen hacían a través del lavado de ese elemento, esa fuente de bronce. Simbolizando la palabra de Yahweh, este objeto contenía el agua que los Cohanim tenían que lavarse cada vez que ministraban en el altar de bronce. No sabemos cuáles eran las dimensiones de este objeto. Es así. De la misma manera que desconocemos todo el extraordinario poder purificador de la palabra de que el Padre Eterno. O sea, que de alguna manera si se le hubiese puesto algunas medidas a esto, quizás tendría alguna forma para poder trasladarlo a alguna aplicación profética, pero también esta, al no tenerla, también la tiene, porque la inmensidad, los límites, o sea, no tiene límites justamente lo que es el poder del Eterno obrando a través de su palabra. Lo vemos a diario cuando de alguna manera el Señor nos guarda, nos libra, y decimos realmente no porque seamos bonitos, sino porque realmente nos estamos preocupando en hacer su voluntad a través de su bendita Torá. Nos esforzamos, muchas cosas justamente que nos han llevado un tiempo, un proceso. Estamos en un proceso, hay cosas que también debemos de seguir mejorando, de esforzarnos, pero para cumplir su bendita Torá, no la de un ministerio, no la de un lugar, no la de un hombre, sino lo que el Eterno nos ha dejado a través de su bendita Torá. Entonces Él, el Eterno, nuestro Padre, que a través de Yeshua HaMashiach nos permite ser parte del pueblo, Él se encarga de librarnos de muchas circunstancias. Yo veo constantemente, por lo menos en mi vida, cómo Él nos libra de tantas cosas que si uno hubiera dicho, yo habría hecho esto y me hubiera ido mal porque el Eterno me mostró que por ahí no era el camino. O hubiera ido por allá y el Eterno me muestra que aquel no era el camino. Y así continuamente, justamente, vemos cómo el Eterno, nuestro Padre de los cielos, el Padre Eterno nos libra justamente de muchas circunstancias, porque hemos decidido ser de aquellos que caminamos en Kedushá. El caminar en Kedushá es andar y transitar justamente acorde a los mandamientos que el Eterno Padre nos ha dejado para hacer, no de otra manera. Y el agua de ese contenido, de ese mueble, de esa vasija justamente de bronce, es lo que tenía, por lo cual el Cohen tenía que pasar por allí. Ese era el momento, digamos, no podía pasar del lugar del altar del sacrificio, del holocausto, y pasar directamente al lugar santo. Por acá pasaba primeramente, si no morirás, dice. Y a nosotros nos está diciendo lo mismo. Sí, perfectamente, hemos sido, a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach, hemos sido librados de alguna manera. Pero si queremos seguir costado, digamos, pasando la palabra, no lavarnos por la palabra, pues no nos va a ir nada bien. No nos va a ir nada bien. Por eso que necesitamos, y si vemos a alguien que lo está haciendo con mucho amor, con mucho tacto, decirle, tenés que hacer shubha, volver al Eterno a través de cumplir sus mandamientos. Ese es el proceso, es el modo. No pases de largo sin lavarte por la palabra que el Eterno nos da. El Cohen, ese era por eso cuando mostré ese camino que teníamos allí, justamente ese proceso, ese segundo paso, después de haber entrado y haber pasado por ese lugar del sacrificio, tenía que pasar por este lugar justamente, donde la palabra te va lavando justamente. Por eso que en muchos lugares, por ahí es costumbre, aceptaste a Yeshua HaMashiach, perfecto, qué bonito, alegría justamente hay. Pero si realmente después no haces este proceso, el lavado a través de su bendita palabra, lamentablemente no hay buen fin. Lamentablemente es así. Es la realidad. Por eso que te insistimos nosotros desde este lugar, insistimos constantemente, hablando de Muná, hablando de fe, justamente, de creer, confiar y obedecer. No lo que dice alguien en algún lugar, aquí quizás en este lugar, o lo que compartimos, sino lo que dice la palabra del Eterno. Y siempre les decimos, cotejen, vean lo que se está transmitiendo. Si es justamente la bendita palabra, allí tenemos que hacer. Está bien, aquel que, por ejemplo, por decir, qué sé yo, llega sin saber que el Shabbat, que mi hermano Daniel está compartiendo, instruyendo justamente qué significa, y llega sin saber qué es el Shabbat,
Pues no es que tenga condenación, no, al contrario, porque está entendiendo, está comprendiendo, se va a empezar a esforzar, el Eterno lo va a empezar a permitirle, si está en su corazón, en su nefesh, en su alma, de poder apartar ese tiempo, lo va a hacer, como lo está haciendo, por ejemplo, con mi hermano hoy presente acá, Emmanuel, justamente, que él anhela en su corazón poder apartar el Shabbat, y ya van estos 2 Shabbat que lo veo, mi hermano acá, y porque él dispuso, él dijo en un principio, me va a ser imposible, pero bueno, veo que está siendo posible, no sé, es así, el Eterno lo está haciendo, pero si sigue en su corazón justamente el anhelo, pues al tiempo Él lo hará. Por eso que es importante cumplir los mandamientos que el Eterno, nuestro Padre de los cielos, nos deja para hacer. Él se encarga de lo otro. En su tiempo, cuando uno veía, cuando empezamos a transitar en este Shubá, en este retornar a hacer la voluntad, yo veía muchísimas cosas que yo en particular decía, esto va a ser imposible. Y con el tiempo el Señor me dijo, acá lo tiene, un regalo precioso para mi hijo, que se esforzó, permaneció, estuvo allí con muchas dificultades, pero permaneció y Él me regaló. Entonces es precioso cómo nuestro Padre de los cielos es fiel, Él no es hombre para faltar palabra, como muchas veces decimos justamente, pero Él Eterno, a través de este proceso, pasar por allí, Él pasó por el sacrificio, por el altar del holocausto, Yeshua HaMashiach nos representa. Él pasa ahora a través de la palabra, necesitamos la palabra, necesitamos, por ahí uno dice, qué hinchas que hicimos acá con el tema de la palabra, pero es la forma, a través de Yeshua HaMashiach, tenemos ya la puerta abierta al ingreso, el proceso, somos parte del pueblo ya, nuestros pecados fueron cancelados, pero tenemos que transitar lavados, si no, no sirve el proceso. Este es un momento donde debemos de pasar y nosotros en este momento estamos en un proceso especial, donde nos estamos esforzando todos los días para entender las cosas que no comprendemos, si debe ser así o asá. Por eso es loable cuando un hermano se preocupa en escudriñar un poco más, porque no entiende y eso lo comparte, eso es bueno. Más allá que tengamos diferencia, como muchas veces sucede, pero todos crecemos porque tenemos una meta, justamente que todos queremos agradarle al Padre Eterno a través de sus instrucciones, a través de sus mandamientos. Gracias, mi hermana. Es precioso como nuestro Padre de los cielos nos permite justamente y nos promete y nos sustenta y nos da esta posibilidad justamente. No nos dejó solo. No es como muchos lugares que aceptamos a Yeshua, hemos sido nuestros pecados cancelados, pero de ahí en más tenemos que hacer este proceso. Eso nos está marcando justamente un compromiso. El querer transitar en Kedushá, cumpliendo sus mandamientos. Esta fuente estaba colocada entre el altar de los holocaustos, altar de bronce, y la tienda, que se le llama justamente al lugar santo, y se usaba para la purificación de los Kohanim antes del servicio del Mishkan, antes que ellos oficiasen justamente. Por eso que es importante justamente el lavarnos, pero no es como el Mitzvah Yaim que se hace muchas veces en algunos lugares justamente del lavado ritual con agua. Estamos hablando de purificarnos a través de su palabra, a través de que nos reflejamos en un lugar, en su palabra, y nos vemos y decimos, esta área mía, esta mancha, no tiene que estar. Y eso nos permite la palabra, el confrontarnos. Todos tenemos que confrontarnos, o soy yo el único que tengo que confrontarme. Pues yo no me voy a asustar. No, pero creo que todos nos tenemos que confrontar. Diariamente, y diariamente justamente tenemos que hacer tefilá, y eso esperemos que lleguemos no sé si el Eterno me permitirá llegar a ese otro mueble justamente precioso, que hay muchísimas tipologías, para hablar de allí. Seguimos con la fuente de bronce. No hay registro de la dimensión, esto lo hablé justamente, habla justamente de esto que representa la santificación de parte de Yahweh para su pueblo, que somos todos los redimidos por Yeshua HaMashiach. Es sin límite o medida, si no hay limitación para todo este proceso justamente que nos da la posibilidad a través de Yeshua HaMashiach. Solo a la fuente que se menciona en el templo de Salomón se le dio medida. Buscando, sí, había medida, pero cuando se relata este mismo mueble, digamos así, este mismo elemento, cuando se relata allá un poco más adelante, en la Torá también, pero más adelante en 1 Reyes 7, del 23 al 14, habla justamente de la medida de este elemento, dice que tenía una anchura de 10 codos. Y aún así, uno mira, no he hecho el análisis, pero uno lo mira así a grandes rasgos, el 10 que representa. Totalidad.
O sea que también a través de la medida esa, no fue cualquiera. Podría haber sido 8, que habla de lo que es más allá de lo sobrenatural también, pero habla de 10, totalidad. Entonces que toda la totalidad de nuestras vidas, en ese lavacro, en ese lugar del agua, tiene que también ser limpiado. Entonces todo tiene un significado, así que bueno, es precioso. También se le llama a ese el del Salomón se le llamaba un mar. Se supone que la fuente del tabernáculo era más sencilla, bueno, ya lo comenté, para transportarla, justamente la del Mishkan. La del templo estaba fija, o sea que no había problema. Además, después la invasión los rompieron gran parte de estas partes, o se llevaron estas partes. Al examinar Shemot, Éxodo 38, capítulo 38, versículo 8, dice: también hizo la fuente de bronce, su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban puerta del tabernáculo de reunión. En la puerta del tabernáculo de reunión se cree que la fuente se componía de 2 piezas, eso lo comenté, la fuente y la base, y fue revestida de espejos donados voluntariamente por las mujeres. Esto de 2 partes, no he hecho el análisis, pero también tiene justamente una asimilación a lo que es una tipología de 2 pueblos también, pero no he hecho ese análisis, ¿no? Sabemos que los espejos se usan para mirarse uno mismo, eso es lo que usan normalmente, o sea, cuando uno se levanta o cuando se dispone a ir a algún lugar, y bueno, uno después de darse una ducha, y bueno, en lo que tenemos el espejo nos miramos, ¿no es cierto? O sea que es un elemento para mejorar en definitiva nuestro aspecto exterior, a ver si cómo estamos en ese momento. Bien, y por lo general lo hacemos cuando vamos a encontrarnos con alguien, o a un evento, o a algún lugar, a un evento especialmente. Debido a que la esposa, su pueblo, sus redimidos, que somos nosotros, justamente, se está preparando para encontrarse con el esposo, que es Yeshua HaMashiach, necesitamos prepararnos para ese encuentro. De aquí tenemos un elemento de tipo profético, como siempre hacemos énfasis, que también allí está la simbología de que como el espejo nos prepara para ver cómo estamos, para ir a un lugar y no caer en malas condiciones, también para el encuentro justamente que hablamos del esposo con Yeshua HaMashiach, el esposo que es la cajal, la iglesia justamente, es que los preparamos y debemos de prepararnos justamente, debemos de estar como está, porque debemos de estar con ropas blancas justamente, ver cómo estamos, por eso que es importante este tipo justamente de simbología que tenemos aquí. Los espejos y el agua son tipo de la palabra de Yahweh, lo que venimos compartiendo. En el altar de bronce está la sangre para quitar, en el altar del sacrificio, está la sangre para quitar el pecado, y en la fuente de bronce está el agua para lavarse constantemente y mantenerse limpio para el servicio del Eterno. Ahí mostré una imagen para que tomen presencia, así como según el relato pareciera ser que es el altar del sacrificio, ¿no? Ese altar que también era de bronce, ¿no? Es un simbolismo precioso para tratar, como que justamente era madera revestida, bueno, todo ese tema es precioso, pero ese es el altar del sacrificio que nos está marcando. Después viene esta vasija justamente de agua, justamente. Son 2 elementos distintos justamente. Ahí continuamente los Cohen, o los Kohanim justamente hacían el sacrificio. Pero siempre hablamos de que nuestro Kohen Gadol, nuestro Kohen Gadol es Yeshua HaMashiach, y él lo hizo una vez y para siempre. Allí tenían que hacerlo periódicamente o todos los días. Bien, ¿qué dice? Vamos a ver acá la carta de Santiago. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo que se ve en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso lo relata, creo que lo compartimos también en ese momento justamente esta carta de Jacob, de Santiago 1, 23 y 24, ¿no? Entonces, así como lamentablemente muchos por ahí sí se miran, pero después se olvidan, nosotros tenemos que preocuparnos, que el vernos nos muestre cómo estamos y permanecer allí justamente. Si ya le hemos limpiado alguna circunstancia, alguna situación, pues esforzarnos para continuar en ese proceso, justamente. Fíjense que ahí claramente, muchos dicen, lamentablemente, se quedan con el Brit Hadashah nada más, y separan todo lo que estamos compartiendo de Torah, pero ustedes ven que hoy voy a compartir bastante de lo que es Brit Hadashah, y se van a ver que es clarita, justamente, acá la carta de Jacob de Santiago habla claramente. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero ¿qué dice al principio? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo y después se olvida. Entonces tenemos que hacer la palabra, tenemos que cumplir la palabra.
Cuando uno se mira al espejo y se ve sucio, utiliza el agua para lavarse, lo que normalmente ocurre. Por lo tanto, veamos que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que Él está marcando, vamos a seguir marcando distintos relatos justamente del Brit Hadashah que nos habla justamente de mantenernos en la Torá. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Yohanan 15. O sea que para aquellos que por ahí dicen, no, pero es que el Brit Hadashah, basado lo que dice el Nuevo Testamento, le dicen, ya no habla de todo lo que es la Torá, habla de otras cosas. No habla, fíjense bien si no habla, es el proceso justamente. Por ahí, ¿qué pasa? Se pasa por alto algunas cosas. Claramente, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué estamos hablando? Del lugar de limpieza. El Cohen tiene que pasar por ahí, nosotros somos Cohen también, pasamos por ahí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificado, apartado justamente, la palabra es verdad. Juan 17. ¿Qué dice Efesios 5, versículos 25 al 28? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero resalto justamente lo que decía también acá, el proceso de limpieza de la cajal, de la iglesia, a través de la Torá, a través de la palabra. Entonces, Efesios 5, 25 al 28, ¿cómo que no habla del purificarnos a través de la palabra? ¿Cómo que ya pasó, que ya caducó, que eso es viejo? Y vamos a hablar bastante de este tema. Juan 13, del 8 al 10, Pedro les dijo, yo no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dijo Simón Pedro. Adón, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, hacía mención de que, bueno, ahí estaba compartiendo un momento que algunos tenían algunos problemitas. Pero fíjese que aunque estés limpio, dice, tus pies deberás lavarte. Es más, hay un lugar, allá en la entrada del templo justamente, o digamos, en las inmediaciones de lo que quedó ahora del Kotel, justamente, hay una, no, perdón, me estoy equivocando, no la del Kotel, sino cuando uno ingresa al lugar de la mezquita, justamente allá en la zona por arriba justamente del lugar donde estaba antes justamente el lugar santo, en la emplanada justamente. Hay como una fuente grande justamente donde hay puras canillas así alrededor. Está hablando en Jerusalén, ¿no? En el lugar ese, donde justamente aún, se ve que no hace tanto, se usaba de lavarse los pies allí. Eran como uno se acercaba y bueno, lavaba los pies. Digamos, les quiero decir que hay antecedentes de esto justamente, pero constantemente. Entonces, esto de lavarse los pies, porque nos dice que nosotros, nuestro caminar, nos vamos de alguna manera ensuciando, aunque estemos en una sociedad donde sabemos que está totalmente contaminada, nuestras vidas transitando en Kedushá, pero nuestro pisar, nuestro andar se va ensuciando. Por eso justamente que debemos de hacer este proceso diariamente. Diariamente, mis hermanos, debemos de debemos de limpiarnos nuestros pies justamente, del andar, del caminar, del mirar, del oír, de muchas cosas, aún del decir quizá. Entonces, esto es un proceso de purificación diario. Por eso que quiero llegar, si usted no me permite, a ese momento justamente donde se habla de ese lugar donde se presentaban ofrendas de incienso, de tefilá, de oración. Es un medio. Por eso a continuación de esto viene ese punto. Me interesa llegar. Esperemos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus palabras. Salmos, Tefilim, 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuando uno tiene la oportunidad de conversar con alguien. Me pasó la semana anterior un varón que
ya estaba por contraer el matrimonio, el Eterno me permitió compartir algo con él. Y básicamente era esto justamente, con guardar su palabra. Eso es lo que va a hacer de un matrimonio o de una persona, de transitar en Kedushá, de un joven, justamente, es guardar tu palabra. A todos, por supuesto, pero principalmente el joven que hoy día está sometido a muchísimas influencias nocivas, justamente, muy sucias, justamente, lamentablemente. Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de muná, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué está hablando acá? Está bien, hay un simbolismo de lavarse, pero ¿qué estamos diciendo? El agua. Por eso es que muchas veces, cuando no se conocen los elementos proféticos que estamos hablando, muchas veces se pierden nuestros hermanos muchas veces de que habla estas partes de hebreo, hablan del agua y creen que es agua, pero está hablando del simbolismo de la palabra, de la Torá, que tenemos que lavarnos. Por eso es que es importante nosotros que conocemos de eso que ya se nos fue mostrado, revelado, esta simbología de qué significa este agua. Entonces tenemos que decirle, como dice acá, lee Hebreos 10, entonces dice, purificados los corazones de mala conciencia, de mala praxis, de mal hablar, y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos que lavarnos a través del espejo, justamente. Se perdió la imagen seguramente porque acá veo que hay, a ver si va a pasar como el otro día, seguramente. Acá se perdió la imagen, se quedó congelada, sí, me parecía. Voy a tomar un segundito porque hay parte de imágenes que por ahí pueden ser, si las recuperamos, bueno, así que voy a tomar el momentito como para poder ver si podemos recuperar la señal, y si no seguimos así, se quedó congelada allí. Vamos a ver si el Eterno nos permite y podemos de esa manera continuar. A ver, ¿sigue? No, se ha quedado congelada. Pero bueno, sigan escuchando, perdemos la imagen que tenemos acá, pero bueno, si el Eterno nos permite, a lo mejor Ezequiel de allá puede hacer algo como para que puedan tener alguna señal nuevamente, y si no, seguiremos así. A ver, acá parece que tomó algo, vamos a tratar, nos tomamos 2 minutitos, a ver si es así. A ver, quizás nos permita nuevamente seguir. Ahí se me quedó a mí también, acá. A ver, me parece que la embarré más todavía. A ver. ¿No sigue sin imagen ahí? Te queda pantalla azul. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo hacer algo de acá, porque a mí también se me quedó sin imagen del lado mío. Bueno, a ver si podemos seguir. ¿Retomó? A ver qué pasa acá, no puedo. Ahí está. Bien. ¿Recuperamos? Bien. El Eterno es bueno, nos permitió seguir. Bien, gracias a nuestro Padre de los cielos. Bueno, decíamos entonces, creo que habíamos quedado acá. En el Brit Hadashah, todos los redimidos por el sacrificio de Yeshua HaMashiach, entramos en el sacerdocio al que pertenecemos todos para servir al Eterno. Y por lo tanto tenemos la necesidad de ser purificados cada día si queremos estar en comunión con Yahweh. Pues dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto de la santidad no nos creamos que es, como por ahí dice, andar con la aureola. Es justamente, viene de la raíz de Kedushá, de ser Kadosh, de ser apartados, de poder hacer la voluntad del Padre a través de sus mandamientos, ni más ni menos, justamente. Basta decir aquí que los Kohanim tenían que lavar sus manos y pies antes de realizar los actos de servicio en aquel santo lugar para que no murieran, justamente. Observamos una vez más la necesidad de la pureza en todo lo relacionado con el servicio al Padre Eterno. La labor de los Kohanim al lado de aquel altar de bronce, o sea, el altar de los holocaustos, incluía el trato de los animales con sus manchas. Por esta razón se tenía que detenerse, digamos, en ese proceso natural, pero sabemos lo que indica proféticamente, pero ellos se tenían que detenerse junto a la fuente de bronce con el fin de llegar con sus manos y pies a la mesa de los panes de la propiciación, al menorá y al altar del incienso, habiéndose limpiados. Claro, en lo natural era eso también, ¿no? Que te daban todas las manos de alguna manera por
el accionar allí del sacrificio, de alguna manera sucia, pero nosotros estamos marcando algo más del lavado a través de la palabra, algo profético justamente. Así como vemos que la superficie de la fuente de bronce, el exterior de la fuente de bronce era brillante y espejada, que ayudaba al Cohen a lavarse a conciencia y a recordarle que Yahweh mira el corazón más allá de la apariencia exterior. Eso por eso lo resalté, porque más allá de que como nosotros nos preparamos para ir a algún lugar y nos miramos cómo estamos, pero más allá de eso, de lo exterior, al Eterno lo que le interesa, cómo estamos nosotros, en nuestro interior. Eso es lo que Él está viendo. Él no ve lo exterior, más allá de que es bueno que tengamos bien presentado, que estemos limpios, que estemos en condiciones, pero eso es lo natural. Pero Él ve lo interior, por eso lo he puesto acá justamente, que más allá de todo, Yahweh mira el corazón más allá de las apariencias exteriores. Bien, y vamos a llegar, creo que no ha sonado todavía el aviso, así que llegamos a una parte que me interesaba, que era el altar del incienso. Ahí tenemos otra imagen justamente de ese mueble, ese elemento justamente, profético por donde lo miremos justamente. Vamos a ver nada más que unos tópicos, nada más algunas partecitas. El altar del incienso se encontraba en el lugar santo, frente al velo. Hay mucha discusión con esto, en qué posición, pero bueno, vamos a decir así, frente al velo. Se usaba para quemar el incienso especial de Yahweh, ¿no sé?, que Él había instruido. Era símbolo, o es símbolo, de la tefilá, de la oración aceptable justamente. Y no vamos a ver, pero lo comento ahora, que hay algunas partes justamente que describen cómo se formaba ese incienso, ¿no? Y yo estuve tentado cuando estuvimos en Israel, y trajimos este elemento que se lo venden así, este es preparado con todas las cosas que de alguna manera están relatadas, o sea que se puede reproducir de alguna manera, es reproducible. Ahora, que sea reproducible es para usar, el Eterno no me permitió. Algo en su momento no me permitió usarlo, no lo sabía, o sea, quizá uno tenía el temor del Eterno si debía o no de usarse. Lo trajimos justamente, pero no lo usamos. Y ya entiendo que no debía de usarse. Entonces, exacto, lo dice claramente, pero en ese momento que yo lo compré, lo adquirimos y lo traje con intenciones, en ese momento de hacer uso, no lo tenía en ese momento con el discernimiento que uno tiene ahora en este momento. Bueno, entonces el Eterno hasta en estas cosas se ve, porque uno se podría haberse arrepentido después. Qué lástima que no entendí en ese momento y lo usábamos. No, y no fue así. Por esas cosas que el Eterno es bueno para con nosotros, porque vio nuestro corazón. Mi hijo, como un niño chico a veces que hace cosas sin saber, Dios no lo perdona como padre, o le evita que haga algunas cosas. Bueno, el Padre Eterno no me permitió hacer o transgredir un mandato, a pesar de que yo no lo conocía, pero no me permitió hacerlo, para que después no tuviese algún remordimiento quizás en mi ser con ese acto que hubiera quizás hecho por desconocimiento, pero no me lo permitió hacer. Bien, que iba al caso de que todo esto que estamos hablando, de que hay en muchos lugares se reproduce, se usa por muchos fines, el Eterno dice que no lo hagas, por eso nosotros no lo hacemos. Por eso hay muchas cosas que nosotros en este lugar no hacemos, que otros lugares lo hacen. Por eso se van a dar cuenta muchas cosas. Pero allá hacen aquí esto y lo otro, y toman, y generalmente es tomado de nuestros hermanos de Judá, muchos elementos, algunas cosas, aunque estas no las usan tampoco, pero algunas cosas. Y bueno, nosotros nos apartamos de muchas, nos diferenciamos de muchas cosas porque nos apegamos a la Torá, a la bendita Torá. Dice, no lo hagamos. Así es. Este era el tercer mueble en el santuario, o elemento, y se hallaba al extremo del lugar santo cuando se iba a entrar al santuario interior, al lugar santísimo. Ahí aparentemente está allí, hay alguna discusión entre eruditos del lugar, pero vamos, frente a la pantalla a esa cortina. Allí, con un fondo de elaboradas cortinas, se hallaba este altar, y cuando el incienso ardía sobre él, su fragancia llenaba el lugar santo y el lugar santísimo y las perfumaba. Eso sí, capté, hay unos servicios que hacen allá, son unos coptos, creo que, no me acuerdo, hay porque hay 4 cuartos allí en Jerusalén, y bueno, hay un servicio que usan este elemento, este incienso, lo usan, es muy perfumado, muy aromático, van con el incensario haciendo todo el servicio allí, uno puede asistir,
asistimos, pasamos, como quien dice, lo tocamos de refilón quizás, ¿no? Pero sentimos ese aroma, realmente un aroma, una fragancia interesante, ¿no? Tentadora como para que uno quisiera ponerla en algún lugar, ¿no? Bien, perfumada. Este mueble, al igual que la mesa de los panes de la propiciación, era hecho de madera de acacia, cubierto con oro. Tenía también una corona, ahí la están viendo, en la parte superior. Y al igual que el altar de bronce, también contaba con 4 cuernos. Medía 1 codo de ancho por 1 de largo y 2 de alto. No vamos a hacer el análisis ahora de las medidas, hay mucho geometría para poder hacer acá, pero no es el caso. La razón mayor de los diferentes tamaños consistía en el uso que se le daba a cada uno de ellos. Este era el más chiquito de todos. Este es el mueble más chiquito de todos. Lógicamente, si uno dice, bueno, si solamente va a contener allí los elementos que son para el incienso, todo lo que son esa mezcla que se hacía, no hacía falta más grande. Pero yo digo, acá también hay un mensaje. Acá también hay un mensaje. Porque siendo el más pequeño de todos, yo entiendo, con mi perspectiva, de que es el más grande de todos. Porque lo que contiene, que no está acá, es lo que nosotros aportamos hoy día, que son las tefilot, las oraciones. Ese es el símbolo. Entonces, a pesar de que aún hoy día no tenemos este elemento, en ese momento era el más chico, pero allí se oficiaba justamente algo especial, ese elemento que simbolizaba justamente la tefilá, las oraciones justamente. Eso era lo que se oficiaba allí. Por eso era el más pequeño, pero yo digo, es el más grande justamente de todos, ¿no? El altar del incienso era más angosto que los demás porque solo contenía las especies aromáticas y el incienso, eso es lo que les estoy compartiendo. No obstante, ningún mueble era más importante que otro, todos tenían un propósito, lógicamente, cada mueble, cada lugar tenía un propósito. Es lo mismo que en el pueblo de los redimidos por Yeshua, y acá he puesto algo. No todos los miembros tienen la misma función, pero todos somos importantes. Eso muchas veces tenemos que entender en un cuerpo, en una cajal, en una asamblea. Todos tenemos, o digamos, no es porque uno tenga un lugar que pareciera como si fuera un mueble más grande que otro. A veces el mueble es más pequeño, el que parecía menos, el que tiene más trascendencia, porque el que llega a través de las tefilas de la oración al Padre Eterno, al Padre Eterno. Entonces todos nosotros tenemos una función, todos nosotros. Entonces, como he puesto acá, no todos los miembros tienen la misma función, pero todos somos importantes. No se sienta menos aquel que quizás tiene un servicio, llamémoslo así, cuantifiquémoslo, pequeño. Para el Padre Eterno no hay pequeño ni hay grande, está viendo el corazón de aquel que está sirviendo. Entonces, no porque hoy me toque estar aquí en este lugar, justamente, tengo un mueble, por decirlo así, más grande. Es lo mismo, es para todo, para el Padre Eterno, Él está viendo mi corazón. Y entonces Él puede decir, este mi hijo no me agrada, y ese incienso o ese aroma no va a subir justamente porque no está bien lo que está haciendo. Entonces no importa que el mueble sea grande o que hay muchos, hoy día no quiero entrar a hablar del resto de las cosas donde hay pomposidad de ministerios. Entonces realmente no conozco, yo no soy quien como para decir está bien o está mal. Una vez se ve las obras, ver cosas que se hacen y saben que no está bien, pero en definitiva el Padre Eterno es el que se va a encargar de esas circunstancias. Entonces, todos los que tenemos justamente esta posibilidad de compartir algo, justamente de hacer algo en nuestro lugar, se volvió a quedar, me parece, ¿no? Sí. No, sigue. Bueno. Bien. La combinación de madera y oro representa a Yeshua HaMashiach como hombre, de alguna manera como transitó, y como enviado del Padre Eterno, justamente. Esa es una combinación interesante. Parte de eso estuvimos hablando en este martes, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en los detalles. Este mueble se encuentra directamente al frente del velo, en el lado occidental del lugar santo, al mismo frente del Arca del Pacto, separado solamente por el velo ese grande, una cortina inmensa de espesor. Parece una coincidencia, pero ¿habrá coincidencia en el plan perfecto que Yahweh nos da para la salvación del hombre? No es así, no todo tiene su propósito, no hay coincidencia, todo tiene su propósito y es mostrar el plan de redención a través de Yeshua HaMashiach. Por eso insisto, todos los elementos, todos los muebles, todo lo que tienen hecho, las maderas con que están hechas, el recubrimiento, si es de oro o si está conformado por bronce, si es de plata, lo que sea, todo tiene justamente, o todo quiere mostrar o apunta a mostrar la redención a través de Yeshua HaMashiach. El mueble de este tenía unos anillos al costado, justamente para transportarlo, con 2 varas de madera de acacia forradas en oro,
hay para hablar también de eso, bueno, pero no vamos a hablar. ¿Es posible que fueran solo 2 anillas? Bueno, eso es una... Yeshua justamente, Hamashiach nos puede mostrar esto de las dos dualidades acá, de los dos postes recubiertos con oro también y de madera. Yeshua Hamashiach, por un lado, ¿quién es el que condenará? Yeshua es el que murió, más aún, el que también resucitó, habla Romanos 8, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34, lo lee nuevamente. ¿Quién es el que condenará? Yeshua es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros, Romanos 8:34. ¿Por qué lo voy comentando todo esto? Porque vamos a hablar un poquito de lo que hace justamente Yeshua Hamashiach ministrando por nosotros. El Ruach HaKodesh, y de ahí y de igual manera el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad, porque cuando decimos nosotros que el Ruach del Padre nos ayuda a aquellos que nos hemos dispuesto justamente a transitar en Emuná, Él viene y nos ayuda. Ahora, aquel que se pone en posición de que las cosas no son así, Él no viene y nos ayuda. O sea, nosotros necesitamos justamente la ayuda del Padre a través de su Espíritu, a través de su Ruach. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Si no, no viene. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué dice Romanos 8:26? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles justamente. Es más, ahí está el tema cuando nos habla, nos indica, nos muestra cómo debemos de hacer determinadas cosas para que nos vaya bien, para cumplir su voluntad. Nos ayuda, nos da exhortación. En la parte superior de este mueble, de este altar del incienso, tenía una corona, una cornisa, que a uno le llaman, alrededor para sostener el incienso, para que no se cayera, justamente cuando lo ponían antes de que se fuera quemado, ¿no? Para sostener el incienso de modo que no cayera al piso. Es más, acá también se colocaban las brasas que estaban en el altar del holocausto, para ir quemando, se colocaban las brasas. A veces se usa acá en algunas modalidades, cuando no quieren que las carnes se enfríen, cuando se come en algunos lugares, restaurantes, que le ponen algo parecido, como una cosita cuadrada donde con brasa, y bueno, algo parecido acá también se usaba, y se quemaba el incienso allí, y el aroma, todo lo que se ponía allí. Pero vemos que Hebreos 2:9, vemos a aquel que fue hecho con un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Elohim gustase la muerte por todos. O sea, a través del sacrificio justamente de expiatorio, del lugar donde Él lo realizó, todos fuimos justamente librados a través de su muerte redentora, muerte y resurrección, por supuesto, Hebreos 2:9. Así Yeshua Hamashiach, coronado de gloria y honor, intercede por nosotros continuamente, como estaba este incienso acá, continuamente prendido, digamos, quemándose. Podemos venir ante la presencia de Yahweh coronados. El altar del incienso nos habla del poder de la tefilá, de la oración, de intercesión, también de alabanza inclusive, porque podemos estar levantando ofrendas de alabanza. A veces pasa que uno puede estar intercediendo en tefilá, en oración, y de repente viene algo especial, justamente que uno le da ese jalel, esa alegría, y puede, más allá de la oración, de alguna manera de intercesión, como dice Jalel, también es así. No solamente es la expresión de presencia, presencial, de su presencia, sino también alegría expresada tras una oración también. O quizás antes, ¿no? Eso depende. Vemos que en el altar del incienso estos cuernos eran untados de sangre de las ofrendas por el pecado, tanto de los Kohanim como del pueblo, el pecado del pueblo y del Kohanim. Y eran 4, uno a cada esquina, apuntando a los 4. Ustedes lo ven allí, a los 4 puntos cardinales. También la salvación y la oración para todo el mundo. El 4 habla justamente de eso, 4 puntos cardinales para todo el mundo justamente, o para toda la tierra, podemos decir así. Y todo, Éxodo 30:10, retomamos otra vez ya el contexto hacia Shemot. Y sobre sus cuernos hará a Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él
por vuestras generaciones. Será muy santo a Yahweh, justamente. Y eso también estaba en el altar del holocausto. O sea que hay un simbolismo también allí, que debían de pasar, si es, hablando de Yeshua HaMashiach como sacrificio, los 4 o todo el mundo. Acá también justamente habla de eso. Es más, como se habla especialmente, se habla justamente que el sacrificio debía ser untado en estas 4 esquinas, o 4 cuernos, 4 puntas. Muchos por ahí he leído que dicen, no, esto tenía que estar dentro del lugar santísimo, porque ahí el Kohen Gadol solo entraba una sola vez y se oficiaba justamente el sacrificio. Pero bueno, son posiciones. Yo entiendo que, como dice textual, literal, dice está afuera. ¿Cómo hacía después para llevar la sangre hasta al lugar adentro? No sé, pero bueno, lo hacía acá. Acá figura así. Observemos este proceso de intercesión. En el día de la expiación, hablando justamente de lo que hacía el Kohen, después de haber esparcido la sangre del becerro y del macho cabrío sobre el propiciatorio, y habiendo purificado el lugar santísimo de todas las rebeliones y pecados de los Kohanim y del pueblo, ahora el Kohen Gadol se encuentra solo en el lugar santo frente al altar del incienso. Se dan cuenta que ese día, que está ahí lo vemos, Yom Kippur, justamente, Yom Kippurín, entraba solo el Kohen Gadol, no entraba justamente de otra manera, entraba solo, no entraba acompañado por nadie, ni por su hermano, ni por sus hijos, nadie, solo como Kohen Gadol. Bien, ¿qué vemos también cuando Yeshua HaMashiach pasó allí? Previo a entrar en su sacrificio, cuando vemos justamente su redención, se apartó solo. Yeshua se apartó solo justamente en el Monte de los Olivos. Qué cuadro como he puesto acá maravilloso de Yeshua como Kohen Gadol, que aunque los mismos discípulos no pudieron velar con él, ni tan siquiera una hora, justamente como dice el relato allí en el Brit Hadashah, y en el momento que gotas como de sangre botaban en su frente, sus discípulos no estaban allí, él estaba solo. Y también, posteriormente, fue solo al madero en el Gólgota, allá fue llevado. Así se llevó también a cabo la expiación por toda la humanidad. Y aún por sí mismo, pues él voluntariamente se hizo pecado, llevando sobre sí el pecado de todo el mundo. Así él se entregó, y siempre marcamos esto, no le quitaron la vida. Él de su propia voluntad la entregó para expiación. Ese fue el proceso y fue solo. Eso es lo que tenemos que tener presente. Así como Kohen Gadol entraba solo también en ese momento especial de expiación por los pecados justamente. Ahora nos toca a nosotros llegarnos al altar de los holocaustos para que nuestros pecados sean expiados, pues ya Yeshua preparó el camino. Nosotros no tenemos que hacer el otro proceso. Cabría decir que el altar de bronce tiene una relación con el altar del incienso o de oro. El altar de bronce tenía 4 cuernos, que ya lo hablamos, que significa el poder justamente también, eso también significa. Y acá terminamos. En el altar del holocausto, en el atrio justamente, Yeshua HaMashiach es poder de salvación para el pecador y para todos, por eso los cuatro, para todo el mundo. El Yeshua HaMashiach es poder de salvación para el pecador. En el altar del incienso justamente, que tiene 4 cuernos también, Yeshua HaMashiach es el intercesor poderoso para los redimidos. Los que ya pasamos por el sacrificio justamente, también llegamos acá, que Él es el poderoso justamente. Yeshua HaMashiach es el intercesor poderoso por nuestras vidas. Por eso que tenemos que tener presente y siempre decimos, esto se oficiaba todos los días. Nosotros podemos decir, hoy día no presento tefilá, incienso. Debemos presentar diariamente tefilá, incienso justamente. Y dice acá claramente, Yeshua HaMashiach es el intercesor por nosotros. Él ministra constantemente por nuestras vidas. Es interesante. Por eso que Él escucha, Él está presente. Cuando levantamos tefilá, no lo estamos levantando porque sí. Por eso cuando piden oración, cuando hay alguien necesitado, nuestro deber es presentar. No somos los hacedores, el eterno Yeshua HaMashiach escucha, como dice acá, es el intercesor poderoso, presentando tefilá. Este es el simbolismo, este momento donde de alguna manera, ya habiendo pasado por el Cohen, habiendo sido justamente, habiendo presentado sacrificio, habiendo pasado por la tina esta, por este mueble del agua, llega el momento justamente que está presentando tefilá, oración, justamente, y esto es lo que debemos nosotros de hacer continuamente, diariamente, por nuestras vidas
y por aquellos que como hoy día han presentado tefilá y oración y hemos hecho intercesión, hemos hecho oración. El Padre Eterno, a través de Yeshua, Él está ministrando el lugar santo y Él está escuchando y Él es el poderoso intercesor por nuestras vidas, por su cajal, por su iglesia, si le queremos llamar así. Por todos nosotros también está intercediendo. Así que por mi parte, esto es lo que quería compartirles en cuanto a estos dos muebles que el Eterno me permitió llegar. No sentido, no sé si no está activado ¿ya actuó? ¿Hace rato? No sabía, por eso yo estaba libre. No lo había escuchado. Discúlpame en serio, no lo había escuchado. No, pero pensé que estaba bien en tiempo. O sea que no. Lástima, ¿no? Pero bueno, por mi parte, puedo decirlo más. Shabbat Shalom, Aleinu para todos nosotros y nos permita el Eterno seguir transitando en la tarde. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer oración, intercesión a nuestro Padre de los cielos.